Bueno, pues mis queridos amigos, bienvenidos, bienvenidos a este septiembre amarillo que estamos conmemorando aquí en estas décimas jornadas dentro de nuestro proyecto Sonríe a la Vida para la prevención del suicidio. Bueno, daros las gracias a todos por vuestra presencia, los que nos veis ahora, los que estáis aquí en la sala virtual y los que nos veréis después, ¿no? Daros las gracias por contribuir con vuestra presencia, con vuestro cariño, con vuestra vibración. Voy a hablar muy breve porque no quiero restar tiempo a los compañeros, muy breve, sobre el proyecto Sonríe a la Vida. El proyecto Sonríe a la Vida nace de una iniciativa presentada en el año 2013 en la Federación Espírita Española. Si bien esta iniciativa no se llevó adelante de parte de la Federación, pues nosotros decidimos hacerla nuestra porque nos parecía un tema muy interesante, dar visibilidad a una cuestión como eh, esta, ¿no? Que es el suicidio. Voy a dar solo unos datos que he podido leer en estos días y que tienen que ver con el incremento de ideaciones suicidas, sobre todo en los niños, en los jóvenes. Fijaros que en las últimas estudios que se han hecho, las últimas encuestas que se han hecho, nos dicen que un 3% de los niños a partir de 4 años y niñas y adolescentes han tenido ideaciones suicidas. Mucha de ello está relacionado con otro tema también de gran importancia, de gran relevancia, que es el bullying. Eh, Fijaros que eh, los suicidios en menores se han duplicado en el año 2020. 61 niños y adolescentes se suicidaron en este año, duplicando las cifras. Más de 4.000 personas, en definitiva, se suicidan aquí en nuestro país cada año. Al menos 11 lo hacen cada día y cada 2 horas y media aproximadamente se suicida una persona en España. En el mundo hay un suicidio cada 40 segundos. Entonces es nuestra responsabilidad visibilizar, pero hacerlo, eh, bueno, pues como nos gusta hacer las cosas a nosotros en León de Niño, sin juicios, sin señalamientos, sin criminalizaciones, atendiendo a que la doctrina espírita es una doctrina de consuelo, es una doctrina de esperanza y es una doctrina de amor. Es por eso que uno de los puntos fundamentales de este proyecto tiene que ver con esto que estoy diciendo. No señalamos, no enjuiciamos, no criminalizamos y nuestro único deseo es transmitir a las personas que nos están escuchando, encarnadas, desencarnadas, de uno u otro lado de la vida, un mensaje de amor y de esperanza que es en lo que tenemos puesta la mirada y sobre todo puesto el corazón. No quiero quitar, como he dicho, ni un minuto más de restar de tiempo a nuestro invitado de hoy que le van a presentar ahora mismo José Arroyo. Y bueno, pues paso la voz a mis compañeras. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis todos con esta charla tan maravillosa que nos espera. Gracias. Muchas gracias, Valle, por este mensaje tan importante. Voy a hacer una lectura de la espiritista sevillana Amalia Domingo Soler. La podéis encontrar en su libro La luz del porvenir, en el capítulo 20, titulado El estudio del espiritismo, que dice así. En la tierra no se conoce aún el tiempo del hombre perfecto, dejando aparte los redentores, espíritus que vienen con grandes misiones y que viven, se puede decir, fuera de nuestra atmósfera moral, pero los que
pero los que estamos sujetos a todas las eventualidades de la vida, los que nos codeamos con las tentaciones del lujo, con las mágicas atracciones del placer, con el horror de la miseria, con la triste soledad del alma, a los que vivimos entre todas las imperiosas necesidades de la existencia, no se nos pide ser grandes y buenos en absoluto. Todo lo más que podemos hacer es tratar de no ser malos, avanzando en la senda del bien todo cuanto nos sea posible. ¿Qué es el espiritismo? Vamos a ver lo que dicen algunos espíritus. El espiritismo es la ley de la razón y hallarle es encontrar la familia universal y por lo tanto nunca será la derrota de la familia terrena. El espiritismo es la razón del por qué se existe, es el equilibrio del alma, es el néctar del infinito, es el evangelio del sentimiento, es el lenguaje de Dios. El espiritismo es el alma en acción, es la fraternidad de los pueblos, es la vida del hombre, dándoles las llaves del pasado, del presente y del porvenir. Es un manantial que nunca se agotará, es la cuenta de la herencia que tenemos ganada, es la ley de las inteligencias, es el eco de los tiempos, es la civilización eterna, es el reflejo del pasado iluminando nuestro presente. Eso dicen los espíritus. Y yo digo que el espiritismo es la demostración sencilla y natural de que poseemos un alma que vive eternamente y que eternamente progresa, siendo nosotros los árbitros de nuestro destino. Si queremos ser grandes, llegaremos a ser redentores de los mundos, porque la grandeza del espíritu no es otra que el trabajo acumulado de millones de existencias en las cuales hemos ido tejiendo la tela de nuestra túnica blanca como el armiño y luminosa como los rayos del sol, o del lienzo burdo manchado de sangre y lodo. El estudio del espiritismo nos induce indudablemente al bien, porque nos enseña que el amor a la humanidad es el único timbre de gloria que nos engrandece en el espacio. Los espíritus nos dicen que no se puede ser grande sin ser bueno, porque el bien es la realidad del universo y la verdad siempre es verdad, que una buena acción da al espíritu una dicha inagotable, que la ciencia da luz al alma y el bien la conduce a la inmensidad. El verdadero espiritista tiene que ser deísta, porque los seres de ultratumba repiten que Dios existe porque se manifiesta en la naturaleza, que las verdades del universo son las demostraciones de Dios, aunque esto es la incógnita que no ven a nadie, a pesar de ser la fuerza arrebatadora del universo y la luz de todo el existente, siendo su amor un océano en el cual nunca naufragaremos. Bueno, una lectura muy bonita, como todas las que escribe Amalia Domingo Soler. Y voy a darte paso, Rosilene, para que nos hagas la presentación de José Arroyo. Hola, buenas tardes. Bueno, una vez más, José Arroyo, muchas gracias por disponibilizar su tiempo para esta tarde de nuestra jornada de Sonríe en la Vida, trayendo un poquito de amor, mucho amor, que vamos a distribuir hoy en la tarde. Bueno, hago la presentación de nuestro conferenciante. José Arroyo cuenta con un bachillerato en estudios sociohumanísticos, una maestría en administración de empresa con especialización en mercadeo, un certificado en tanatología y salud integral, así como un certificado de estudio de la ciencia de la felicidad, afiliada a una de las universidades de California, Estados Unidos. Como empresário, é representante autorizado de seguro e assessor financeiro. É o fundador e diretor da Escola Espírita Allan Kardec, em San Juan, Puerto Rico. Ha participado como conferenciante em eventos nacionais e internacionais, Puerto Rico, Argentina, Espanha, Venezuela e Estados Unidos, impartindo talleres sobre mediunidade e a ciência da felicidade, además de desempenhar-se como investigador, médio e facilitador de cursos sistematizados.
Contribuye como articulista invitado en la revista Evolución, Venezuela Espírita. Ha realizado traducciones de varios libros espírita, del portugués al castellano, y es autor de obras como El Espiritismo Libre de Secretismo Religiosos, Elevando el Pensamiento, y su obra más reciente, Soy feliz y perfectible como tú. Apoia proyectos como el canal de YouTube Frater TV y colabora con Radio Espírita Uruguay, y así como con la iniciativa de Iberoamérica Espírita. Desde 2016 ha servido como vicepresidente de la CEPA para la región del Caribe, Centro y Norteamérica. Y en mayo de 2024 fue elegido presidente de la Organización Espiritista Internacional más antigua del mundo en funcionamiento, la CEPA, Asociación Espírita Internacional. Muchísimas gracias por poder compartir ese momento con nosotros de celebración a la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosilene. Gracias a todas ustedes, gracias a todas las personas que están aquí con nosotros. Y muchísimas gracias por la invitación a este evento específicamente, con una temática tan relevante, tan necesaria de mantener de manera visible y tan importante de que se dialogue en todos los foros que sean posibles, desde el hogar, la escuela, el trabajo, la calle, el grupo espírita, la iglesia, donde quiera. Es necesario dialogar, hablar y prevenir principalmente todo lo que tenga que ver y aquello asociado a ver el suicidio como una puerta de salida, como un escape, como una solución, ya que así no lo es. También agradezco, decía antes de que comenzáramos, porque este es un tema que nos toca de cerca y es un tema en donde, por ejemplo, cuando hay una vida llena de carencias, carencias materiales, carencias educativas, carencias afectivas, relaciones cercanas o la falta de estas, a veces algunas personas canalizan todo aquello que es su frustración, su anhelo, su deseo, su desamor a través de la adicción. Y ese fue el caso de mi papá biológico, de mi padre. Y en un momento dado, en un momento donde hacía muchos años la esperanza no existía en él, todo lo contrario, el no desear más la vida que tenía lo llevó a pensar que el suicidio era una alternativa y era la solución, comenzando un ciclo de reflexiones en torno a su propio pasado, a lo cometido o al acto y a lo que será posteriormente su futuro. Así que conocemos de cerca el dolor asociado a lo que es este tipo de temática. Y por eso, nuevamente, agradecemos muchísimo el que se nos haya invitado y esperamos aportar algunas cuotas de sentimiento, de conocimiento, para poder manejar este y otros temas desde una perspectiva espiritual y en específico desde una perspectiva espiritista, que es desde donde planteamos lo que estaremos compartiendo. Posiblemente ya están viendo mi pantalla y queremos comenzar dejando saber que para nosotros es un verdadero privilegio y una oportunidad, no solamente porque estamos insertados dentro del contexto de estas jornadas, de este septiembre amarillo y estas jornadas de prevención, sino también se convierten para nosotros en un privilegio el que esta grabación estamos muy seguros, porque así funciona la vida,
por resumir los mecanismos que hay detrás de ella, de que esta grabación llegará a personas que necesitan escucharla, que necesitan verla. No solamente que lo aprecien, no solamente que observen, no solamente que pasen por aquí, sino realmente nos referimos a las personas que van a necesitar, que llegará en el momento preciso, lo que estaremos presentando y exponiendo próximamente. Nuestra tarea es dialogar en torno a la espiritualidad y la vida. ¿Y cómo hacer esto ante un público en donde la mayoría está versado sobre distintos temas relacionados con la espiritualidad? Pues nos parece necesario tener que empezar realizando una serie de definiciones o estableciendo unas posturas. Claro está, nada de lo que vamos a expresar lo presentamos como una verdad absoluta. Los tiempos de las verdades absolutas ya pasaron. Lo queremos compartir como nuestra verdad, o más específicamente como mi verdad, y la queremos presentar para aquellos de ustedes que quieran estudiarla, escudriñarla, identificarse con ella o debatirla. Pero cuando se habla de espiritualidad, un tema tan sonado hoy día, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es eso? Si esta charla llegara a alguien que no tiene ninguna noción de espiritualidad, necesitamos explicarle de qué se está hablando. Y algunos la definen como una expresión de las formas trascendentes en las que se puede realizar o desarrollar el potencial humano. Y esa definición, que es una amplia definición que encontraremos en muchos textos que estudian el tema de la espiritualidad, nos parece que carece de unas perspectivas o unas miradas que son las que desde la filosofía espiritista tenemos. La espiritualidad para la mayoría de las personas pasa a ser un algo, un quehacer, una actividad o algo relacionado con una parte tuya. Sin embargo, lo vemos diferente, lo vemos distinto, porque si tú eres espíritu, si yo soy espíritu, como lo somos, no es que tenemos un espíritu, no es que tenemos un alma. Si yo soy espíritu, como lo soy al igual que tú. Entonces, ¿acaso la espiritualidad no es el mero hecho de existir, el mero hecho de vivir? ¿Acaso no estoy viviendo espiritualmente ahora? ¿O es que yo vivo espiritualmente cuando soy espíritu, en otra mirada o en otra idea diferente a lo que soy ahora? ¿Qué soy ahora si no soy espíritu? Entonces, en vista de que lo soy, y no lo soy a tiempo parcial, no lo soy algunas horas del día, no lo soy cuando medito o cuando estoy orando, no lo soy cuando estoy haciendo el bien, yo soy espíritu todo el tiempo. Entonces, toda actividad que realizo es una actividad espiritual. Tanto es así que repercute en mi vida espiritual, que tiene consecuencias. Y por eso es importante que nos preguntemos, ¿de acuerdo a quién queda tan limitada la definición de espiritualidad? ¿De dónde viene eso que estoy leyendo? ¿Desde qué perspectiva, mirada o parámetro? ¿Cuáles son los factores limitantes de la autora o el autor que me dice que la espiritualidad es una actividad reservada para unas ocasiones? Además, ¿con qué autoridad puede presentar esos argumentos si en todo momento me está mirando, me está observando y se observa a sí mismo desde esta vida, que es una vida finita,
limitada, temporal, pasajera. Entonces, la espiritualidad, académicamente hablando, en términos de revistas, en términos de libros que venden mucho, realmente estás teniendo un sesgo, y es el sesgo del tiempo y el sesgo de la cultura. Nos parece que debemos preguntarnos si es razonable lo que estamos estudiando y leyendo sobre la espiritualidad. Nos parece que queda claro que para nosotros la espiritualidad no es un algo aparte, no es algo que haces, no es algo que completas, es la acción de ser, de existir, de vivir y experimentar la vida. Todo lo que hacemos tiene un matiz espiritual porque es hecho por un espíritu. Y todo lo que hagamos emocional, mentalmente, tiene un matiz espiritual porque repercute y tiene consecuencias para nosotros, los espíritus. Más allá de esta vida o en esta vida, tiene consecuencias porque vivimos en un universo donde la acción y la reacción son ley. Hay consecuencias. Y parecería ser fácil generar esta distancia o responder a esta pregunta de a qué se refieren otros con espiritualidad y poder plantear que espiritual es todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que tiene y acarrea consecuencias como parte de mi hacer o de mi quehacer. Pero fíjense, en cierta ocasión tuve una compañera de estudios que estaba estrenándose por segunda ocasión en su rol de mamá y ya tenía un chiquito que estaba comenzando era un párvulo comenzando en la escuela primaria. Y en las conversaciones que teníamos, entiéndase que esto no es una mamá espírita, era en un contexto escolar, en un contexto académico donde estábamos compartiendo, ella trajo la preocupación para con la espiritualidad de su hijo. Y dentro de toda la conversación en donde estábamos varias personas presentes y había ese nivel de confianza, ella mencionó que se sentía mal porque no estaba cultivando la espiritualidad de su hijo. Ante su pausa no pude evitar levantar una intervención o solicitar una intervención y pregunté, ¿tú le estás enseñando a tu hijo a respetar a otras personas? Sí, fue la respuesta de ella. ¿Tú le estás enseñando a tu hijo el valor de la verdad versus la mentira y la diferencia? Ah, sí, claro. Muy bien. ¿Tú le estás enseñando a tu hijo a respetar, a cuidar a los animales, al medio ambiente y lo importante de esto? Oh, sí, por supuesto. Tú le estás enseñando a tu hijo a decir gracias, buenos días, a sonreír, a hacerle un favor a alguien, a darle algo que necesita una persona que se lo pide. Le estás enseñando cosas como la bondad o el amor en acción. Sí, todo el tiempo. Así que ya se imaginarán lo que le dijimos, ¿verdad? Pues entonces a ti no te debe preocupar su espiritualidad, porque eso es lo que estás cultivando. Eso es lo que está ahí naciendo en tu criatura. Tal vez a ti lo que te preocupa es su religiosidad, el cumplir con lo que una iglesia X debería estar haciendo o debería estar realizando de acuerdo a la edad que tiene tu niño. Ah, bueno, nos dice ella. Si te refieres entonces a diferenciar una cosa de la otra, entonces sí. Lo que me preocupa es su rol en la iglesia. Y pues ya eso era una conversación que dejó de ser interesante para mí y pasó a ser interesante para las personas que gravitan en la cultura de las iglesias. Pero dejamos sembrada una duda y ese era el propósito.
y era comenzar una reflexión que sabemos que posteriormente se extendió por las conversaciones que tuvimos, en donde la espiritualidad no estuviera sujeto a mi quehacer o mi actuar en un grupo religioso particular, en donde ser espiritual no es un trabajo que hago los domingos en la misa o los sábados en el culto o cuando voy al templo o cuando estoy en la mezquita. Y la espiritualidad es algo que sí hago todos los días, en todo momento, donde quiera que estoy. Esta noción de la vida y la espiritualidad entremezcladas y juntas parte también del conocimiento del ser humano y comprendiendo que en realidad nosotros somos multidimensionales y así nos debemos comprender, entender y aceptar. El ser humano cuando encarnado, primero que todo, es espíritu, porque usted no es un cuerpo que tiene un espíritu, usted es un espíritu que tiene un cuerpo. Efectivamente, ese espíritu posee, ha ido creando a través del tiempo una formación, ha ido generando una manera de interpretar el mundo, el universo que le rodea, de poder relacionarse con los otros, generando personalidad y teniendo unas características que efectivamente han sido moldeadas, han sido adaptadas de acuerdo a nuestro ambiente, de acuerdo al hogar, de acuerdo a la crianza, de acuerdo a las presiones externas, pero primordialmente aquellas que resuenan con lo que yo soy como espíritu. Es innegable que este espíritu se encuentra aprendiendo y desarrollándose a través de un mecanismo fisiológico maravilloso que es nuestro sistema nervioso central y todo lo que el cuerpo nos permite. Que esto se realice, este desarrollo y este crecimiento en un contexto más amplio que solamente el hogar. El hogar puede ser el primero, pero la sociedad y la cultura también tienen su peso en nosotros. Cuando miramos al ser humano con todas estas expresiones, nos percatamos, nos damos cuenta de que somos sumamente complejos. Y es que es así. Así es la vida, así es el existir. No es una simpleza, no es una trivialidad. No somos simplemente un pedazo de carne, un montón de músculos, una lista de nervios generando reacciones. Somos mucho más que eso. Y cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, estas dimensiones continúan estando presentes, porque usted no ha dejado de ser quien es por el hecho de que ya le falte un vehículo físico. Usted continúa siendo la mejor versión de usted mismo como lo es usted ahora. Ahora mismo, la persona que usted es lo máximo que ha podido desarrollar. Usted es lo mejor que hay en su historial hasta este preciso momento y este día en particular. Una de las razones por las que el autoamor y el autocuidado desde la mirada espiritista tienen tanto valor y tanto peso es porque el recorrido que hemos dado por millones, por miles de millones de años, tiene un punto culminante hasta ahora y aquí. Y es este que usted observa frente al espejo, apenas en una dimensión, en su dimensión biológica. Pero cuando usted cierra los ojos, cuando usted se conecta con realmente usted, con quien usted es, que no es lo que se ve frente al espejo,
ahí usted tiene la mejor versión de quien usted es, con sus luces y sus sombras, con sus áreas para mejorar y sus áreas con mérito. Amémonos, cuidémonos, valorémonos, porque criticarnos es muy fácil y responde al sesgo negativo que biológicamente tiene una razón de ser, pero emocionalmente puede tener un peso inadecuado. Cuando dejamos la vida física, cuando nuestro cuerpo ya no nos funciona, ya deja de funcionar, mejor dicho, nosotros no dejamos atrás ni nuestro perfil psíquico, mental, cómo interpretamos el mundo, no dejamos atrás nuestras emociones, no se quedan con el cuerpo, porque el cuerpo no es el que las contiene, el cuerpo las expresa para que otros se den cuenta de que existen. Usted incluso sale de un ambiente físico y entra Oye, con un ambiente espiritual. Así que usted no ha dejado de continuar en una relación con su medio ambiente, con una nueva sociedad en donde usted se inserta por afinidad y en donde la cultura logra nuevas dimensiones, menos limitantes y más amplias, si usted así lo desea, si usted así lo quiere. Cuando hablamos de espiritualidad, también es importante que sepamos que puede existir el riesgo de que nos enfoquemos erradamente en aquel mensaje que estamos compartiendo. Cuando decimos que nos autoamemos y que nos valoremos, no estamos hablando ni de vanidad ni de orgullo. Esos son distorsiones de lo que estamos presentando. Y cuando se habla de espiritualidad, muchas personas sin percatarse, sin darse cuenta, practican lo que se llama y llegan a lo que se llama una espiritualidad negativa. Y esto es necesario dialogarlo, porque la espiritualidad negativa, y es la razón de esa imagen que ustedes ven, nos puede enredar a nosotros mismos. Cuando hablamos de espiritualidad negativa, y este es un concepto que está siendo explorado desde diferentes miradas en muchas áreas del conocimiento que estudia la espiritualidad, aunque sea de manera limitada, pero que están procurando algún día encontrarse realmente con que la espiritualidad lo es todo. Cuando se habla de espiritualidad negativa, nos referimos a ¿cuál es la motivación verdadera, sincera y honesta de ser parte de un grupo, de pertenecer, de sumarnos y participar? Cuando se habla de espiritualidad negativa, hay personas que participan en diferentes actividades para sentirse superiores a otras. Son las personas que buscan el conocimiento por el conocimiento mismo, por el conocimiento que envanece, por poder decir qué mucho yo sé de esta temática y jactarse de ella. Personas que a la misma vez son vulnerables, porque son las víctimas maravillosamente perfectas para ministros, pastores, sacerdotes, gurúes, maestros y diferentes títulos que buscan individuos para realizar prácticas excéntricas, llamativas o llamarles escogidos, elegidos y generar un tipo de actitud de exclusividad, un tipo de actitud salvacionista, donde ahora la responsabilidad de todas esas personas es encargarse del resto de la humanidad. Practicar la espiritualidad negativa es convertir las clases de yoga
en una competencia. Eso es un ejemplo concreto. Y la espiritualidad no es una competencia. Debe ser una oportunidad de crecimiento y solidaridad para otras o con otras personas. ¿A qué nos referimos también con espiritualidad negativa? Y esto lo planteamos para que nos observemos. No es para salir a criticar y señalar a otras personas, es para comenzar en casa y posteriormente observarlo fuera de casa. En la espiritualidad negativa, podemos incluso nosotros caer en la aceptación de sofismas, galimatías, racionalizaciones, o sea, oraciones sin sentido cuando usted racionalmente lo piensa, que pasan a ser un cliché. Tal accidente pasó porque tenía que pasar. Bueno, en realidad pasó porque ocurrió. Pero el hecho de que tenía que pasar implica predestinación, implica planificación previa, implica anulación de la libertad, del libre albedrío y la libertad de los individuos a actuar. Así que no pasó porque tenía que pasar, simplemente pasó. Y ese tipo de refranes que parecen inocuos cargan toda una serie de creencias y de ideas. ¿Cuántas millones de personas se saben su signo zodiacal que no tiene absolutamente ningún valor práctico en la vida, pero no se saben su número de identidad nacional o su número de seguro social que tiene un valor práctico en sus vidas? Ocupando el conocimiento y la atención en cosas para envanecerse, para señalarse, para diferenciarse, para justificar actitudes, para justificar carácter, para justificar modos de ser. Eso es espiritualidad negativa. Otro refrán popular relacionado ocurrió en el tiempo de Dios, muy similar al primero. De hecho, es hermano del primer refrán que mencionamos. Pasó porque tenía que pasar. Porque entonces el tiempo de Dios es aquel en donde ya lo determinado está por ocurrir, queriendo dejar claramente establecido que usted no tiene libertad, ni tiene palabra, ni tiene nada que hacer, porque Dios decidió por usted. Cuando usted acepta eso, usted misma se está infravalorando y usted se está negando a asumir responsabilidad. Oh, hay otra frase también, ahora que recuerdo. Tal cosa ocurrió en orden divino, que es lo mismo de las dos frases anteriores, lo único es que se dan en un contexto distinto y lo utilizan grupos diferentes. Cuando hay una violación de una persona, ¿acaso eso ocurrió en orden divino? Cuando hay una muerte provocada o cuando hay un suicidio, eso fue parte del orden divino. Y las personas que compran ese tipo de discurso crearán y generarán toda una serie de racionalizaciones, galimatías y sofismas para no ceder al impulso de razonar equilibradamente y negarse a aceptar cosas como estas. Son las famosas trampas de las elucubraciones rebuscadas que no se sostienen. La aceptación de lo que el autor de moda y el bestseller o que la conferencista que ahora va por todas partes dice, sin siquiera nadie poderle cuestionar o entablar un debate para buscar realmente si lo que establece simplemente son premisas de su mirada o pasan a ser cosas que son razonables. Todo esto evita la responsabilidad, la introspección y la reflexión. Así que se evita o se intenta evadir lo que necesitamos cambiar y lo que necesitamos para crecer. Cuando se habla de espiritualidad negativa, tenemos la responsabilidad también que hablar del optimismo tóxico.
No, no todo está bien todo el tiempo. Y esto es importante saberlo. El enojo, la frustración, la tristeza y otras emociones similares son parte de mí. Y eso no tiene nada de malo, no tiene nada de impropio. Reconocerlas me permite identificarlas, dominarlas, o por lo menos comprender lo que ocurre conmigo y cómo proceso lo que ocurre alrededor de mí. Una espiritualidad saludable, una espiritualidad o un optimismo no tóxico, incluye el autoconocimiento y el reconocimiento de todo mi repertorio emocional. Y eso incluye la alegría, la felicidad, el júbilo, la risa, incluye la tristeza, la frustración, el enojo y otras emociones similares. Todas ellas hacen parte de mí. Entonces, hay ocasiones en que puedo estar sonriente y está bien que haya ocasiones en que no. Eso no tiene que ver con conducta hacia afuera. Posiblemente tiene que ver con manejo de estados emocionales. Y todos tenemos un arco iris de estados emocionales en nosotros. Y la espiritualidad negativa busca olvidarte de aquellas áreas que aparentemente no te suman cuando simplemente son parte de ti. Y es inevitable que sea así. También en la espiritualidad negativa podemos encontrar, por supuesto, asociaciones dañinas y pensamientos afines. Porque la envidia, los celos, el chisme, la crítica dañina y perversa son suelo fértil para encontrar afines espirituales que no son los causantes de esas emociones, pero sí pueden ser factores agravantes. Pueden ser el equipo que está vitoreando y aplaudiendo nuestras actitudes negativas, autodestructivas y destructivas para con las relaciones que están cerca de nosotros. Es importantísimo saber que espiritualidad negativa puede ser lo que practican personas muy religiosas, pero que agarran su libro sagrado favorito, el que sea, la Biblia, el Corán, el libro del Mormón, el que sea, y entre sus pasajes ustedes encuentran notas, nombres escritos de personas a quienes ellos quieren destruir, a quienes ellos quieren afectar, personas a quienes ellos quieren sacar de su vida, personas a quienes quieren neutralizar. Y no estoy diciendo nada ficticio, le estoy hablando de casos de la vida real. Personas que desde la religiosidad practican la espiritualidad negativa, al igual que en el espiritismo y en cualquier otra filosofía o creencia de vida. Un individuo con las actitudes negativas o con las actitudes destructivas puede tomar ese modo de ser, distorsionarlo, desvirtuarlo y estar practicando una espiritualidad negativa. Mi estabilidad, tu estabilidad, nuestra salud, nuestra serenidad son las primeras afectadas antes de llegar a afectar a otras personas cuando se practica la espiritualidad negativa. Así que preguntémonos si en algún momento lo hemos estado haciendo y si nos identificamos con alguna de estas posturas, con alguna de estas actitudes o de estos hechos, reflexionemos porque estamos a tiempo. Cuando hablamos de la espiritualidad a través de la vida, ¿a cuál vida nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Hay personas para quienes la visión de la vida es aquello que ocurre desde que nació hasta que alegadamente murió.
Pero nosotros no estamos hablando de ese cortísimo periodo de tiempo. Es brevísima nuestra vida física realmente. Estamos hablando de la vida como proceso infinito, como proceso que no acaba. La vida que continúa siempre y se expresa en diferentes dimensiones y de distintas maneras. ¿Para qué puede ser entonces la vida? Y no pretendemos simplificar de manera llana lo que ha sido la motivación de pensar, cuestionar y preguntar de filósofos y místicos a través de todos los tiempos, ¿no? Pero la filosofía espiritista, el diálogo con los espíritus, conocer lo que ocurre después de la vida no porque me lo contaron, sino porque lo experimentamos, sino porque lo validamos, sino porque buscamos investigarlo, sino porque escuchamos a todas las personas involucradas en el proceso de continuar la vida. Cuando observamos lo que entonces ella es, podemos llegar a una conclusión, y es que la vida como proceso es para crecer. Y a lo mejor alguien que esté viendo este video en estos momentos esté pasando por una grandísima dificultad, un grandísimo reto emocional, que en estos momentos sienta que le faltan las fuerzas para poder continuar. Tal vez está escuchándonos una persona que dice, bueno, yo estoy y no estoy prestando atención, porque me están pasando todas estas situaciones y nadie me entiende, nadie me comprende. Sí, quiero que sepas que sí, que te entendemos, que te comprendemos, que te vemos, que te escuchamos. La vida es como es, y esto en respuesta a una de las preguntas que se formulan de muchas maneras distintas, porque la vida te impulsa y nos impulsa a progresar. ¿Sabes qué? El hecho de que estés haciéndote esos cuestionamientos y estés viendo este video no es una casualidad. La vida necesita que tú progreses y hubo circunstancias que te motivaron a sintonizar, a escuchar, incluso a mantenerte todos estos minutos o a llegar específicamente a esto. La vida busca que tú le sumes a quien eres, a quien has sido, a esa versión previa de ti y que continúes siendo la mejor versión de ti. Y eso no se puede dar en un contexto vacío. Tú no puedes progresar por ti sola, por ti solo. Por eso es que la soledad es un engaño. La apatía y el sentir abandono son la distorsión máxima de la realidad, porque siempre cerca de nosotros hay personas. Hay personas desencarnadas que nos están estimulando en la búsqueda de ayuda, de apoyo, de dialogar con alguien para que podamos dejar salir ese sentimiento de soledad. Y alrededor nuestro hay personas, si no las hay en la familia, si no las hay en el grupo de amistades, hay personas que se dedican en organizaciones no gubernamentales y en organizaciones gubernamentales a atender, a escuchar, a proveer herramientas y consejos a los individuos que se sienten tal vez como tú, triste, abandonada, sola. El fin ulterior de todas estas acciones solidarias de esas personas para contigo es el mismo fin que la vida tiene para ti. El fin ulterior es amar con inmensidad, amar sin limitaciones, aprender a desarrollar el amor en todas las facetas posibles y sostenerlo, mantenerlo. No es convertirlo en un buen hábito de vez en cuando, no, es convertirlo
en la práctica diaria, en el sentimiento por excelencia y en la acción concreta de mis días. De eso se trata la vida, de amar, pero amar con inmensidad, sin limitaciones, inconmensurablemente. Cuando hablamos de amar y hablamos de la vida, no podemos también dejar afuera el elemento de qué nos hace infeliz o por qué nos sentimos infelices a veces cuando parecería que tenemos todo a nuestro favor. Y yo quiero presentarles brevemente a Isabel. Isabel era una joven de 35 años que estaba en la cúspide de todo. Isabel vino de una familia en donde realmente no hubo carencias. Estuvieron presentes sus padres, estuvieron presentes sus hermanas y hermanos, e Isabel creció en una familia donde se le proveyó educación, donde hubo relativa salud, estabilidad en la salud, y donde ella pudo continuar sus estudios posteriormente a su escuela. Tanto es así que Isabel logró rápidamente una posición en su trabajo que le permitió una exposición mayor y mayores responsabilidades. Isabel pudo completar su sueño de tener su propio apartamento, su propio piso, de independizarse desde joven como una gran profesional. Isabel tenía sus mascotas y dedicaba tiempo al trabajo y a las mascotas. Isabel estaba consciente de que para mantener su salud, como lo había vivido en casa, necesitaba ejercitarse. Así que había convertido el ejercicio en parte de sus rutinas diarias. Pero un día Isabel decide romper con los esquemas que la rodeaban y en vez de irse a la pista o al lugar de caminar tradicional, se fue al monte, se fue a la vereda, porque ese día en específico prefería no rodearse de gente, prefería desconectar su celular, prefería no tener los audífonos y escuchar música porque sentía que algo le faltaba. Isabel se fue a caminar, a ver si una conexión con la naturaleza, ella había escuchado que eso estimulaba algún sentido de espiritualidad. Así que Isabel hizo caso. Allá en la montaña que ustedes observan, Isabel se encontró con otro caminante, un adulto mayor, que iba a un paso más lento que el de Isabel, que ella había notado antes de acercársele que él daba una cantidad de pasos y se agachaba a recoger una roca. Se quedaba pausado unos segundos, lanzaba la roca y continuaba. O se desviaba del camino a tocar una flor, a observar una planta o simplemente a mirar el cielo. Y ella observó todo esto desde más lejos y cuando se estuvo acercando, estaba a punto de pasarle cuando el caballero la saluda y le pregunta, ¿cómo estás? Isabel, tratando de ser cordial porque fue una de las cosas que aprendió en casa y que a través de la vida la han ayudado a tener mucho éxito, también respondió. Sin embargo, Isabel no tenía una sonrisa dibujada, sino un saludo tradicional de estoy bien. El caballero, cuando ella se disponía a pasarle por el lado, simplemente le tocó el hombro y le dijo, ¿de verdad estás bien? Porque no me parece que sea así. Disculpa el atrevimiento, pero siento que necesitas algo y que viniste por este camino a buscarlo. Isabel no entiende qué pasó, porque ella no es así. Pero ella encontró en ese momento una apertura que no había contemplado antes. Pudo desahogarse y apenas pensó, a esta persona yo no la voy a volver a ver. Así que yo le puedo decir lo que me inquieta
para ver si eso me ayuda a aliviarme. E Isabel le dijo, mire, tengo todo, no me falta absolutamente nada. Mi cuenta de banco está boyante. Mi título, mi trabajo está garantizado. Estoy en la cúspide del éxito. Tengo un apartamento maravilloso en una ubicación privilegiada. Mis padres están bien y mis hermanos todos ubicados. Nadie necesita de mis cuidados. Tengo el auto que quería e incluso tengo la ventaja de que si quiero, cada 2 años lo puedo cambiar. Tengo todo, no me falta nada. ¿Por qué me siento como que hay un vacío en mí? A esto, el caballero le invitó a que se sentaran en unas rocas cercanas y simplemente le dijo a Isabel una verdad que todos sabemos, pero no todos mantenemos consciente. Le dijo, hija, la felicidad, la real, lo que define ese estado subjetivo de armonía, de serenidad, de bienestar, no está en nada de lo que has descrito, no está en las cosas, no está en lo que tienes, no está en el éxito y el reconocimiento de otros. La felicidad está en las conexiones humanas. ¿Hace cuánto no compartes con tu familia? ¿Hace cuánto no simplemente vas a pasar un día feriado, un día de fiesta con ellos y realmente estás allí para ocuparte de servirles? ¿Hace cuánto no le has regalado un pedazo de pan a alguien que lo necesita y carece? ¿Hace cuánto no has ofrecido una sábana a alguien que no sabe lo que es cobijarse? ¿O hace cuánto no has podido sentarte a dialogar con alguien que se siente como te sientes tú y le has ofrecido algún consejo o una mirada solidaria? Realmente la felicidad está en la vida serena, pero no es la vida bien vivida con todas las cosas que nos rodean. Es la vida bien vivida en conjunto, en compartir, en dar, en servir con otros, para otros, junto a otros. Yo te invito a que regreses de tu caminata. Piénsalo y pruébalo por un día. Regresa y a lo mejor otro día nos encontramos. Y entonces ahí me dices realmente si estás bien. Bueno, Isabel ya se imaginan que salió a practicar y su vida es totalmente distinta desde que tomó otras costumbres, otros hábitos y otra mirada en la vida. Para ir cerrando, porque el tiempo apremia, me gustaría resumir algunas de las lecciones que no solamente obtuvo Isabel, sino que nosotros al estudiar la espiritualidad y estudiarnos como espíritus, podemos derivar. Primero, vivamos, pero no vivamos la vida de la mecanicidad, del automatismo. No vivamos la vida en simplemente ir a través de los procesos, que es lo que los demás esperan y con lo que yo tengo que cumplir. Vivamos con las pausas, valorando el camino. Vivamos con las pausas que nos permiten apreciar la hermosura y lo bello que hay alrededor de nosotros, comenzando por las personas y continuando para con las relaciones, con la naturaleza, con nuestro medio ambiente, con nuestra sociedad. Riamos también, porque reír nos hace mucho bien. Reírnos incluso de nosotros, de nuestras ocurrencias, de nuestras peripecias. No, no te va a sacar arrugas. No, no te va a rejuvenecer. No necesariamente va a hacer que otros te aprecien más, pero tú te vas a apreciar más. Ríe, sí, pero no la risa del que se burla de la desgracia ajena. Ríe con la honestidad y la sinceridad de que hay cosas
que merecen una buena risa. Y siéntete libre. E incluso cuando te sientas sola, cuando te sientas solo, permite que se asome un buen recuerdo y no lo dejes pasar. Sonríele y ríe. Canta, porque cantando logras activar toda una serie de químicos en tu cuerpo, al igual que cuando reímos, al igual que cuando servimos, que estimulan en ti un sentimiento mayor, una serenidad, una estabilidad y una paz que temporeramente están siendo estimulados por la canción, pero que tú tienes el potencial de sostener, de mantener a través del tiempo con la actitud adecuada. Y sirve, sirve como le recomendó aquel viejo a Isabel, sirve como bien tú sabes que la vida debe ser para servir. Pienso distinto del famoso refrán, me parece más un cliché, de que quien no sirve para vivir, no sirve para, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Me parece que sí, que todo el mundo puede vivir y servir y puede seguir sirviendo aunque no esté sirviendo. Me parece que hay que darles la oportunidad a todas las personas a reenmarcar lo que significa servir. Ante esto, yo confío que esta charla, que este diálogo les sirva para estimular sus reflexiones, para crecer como la vida así nos lo propone y para que seamos felices hoy, mañana y siempre. Así que por su atención, por su cariño, por esta maravillosa invitación, yo les estoy inmensamente agradecido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, porque con tu presencia, con tu espíritu, con tu claridad, has enriquecido estas jornadas que sonríen a la vida. De verdad, estoy completamente segura, todos estamos seguros, que van a llegar, como has dicho al principio, al fondo de los corazones. Estamos con una inmensa gratitud por tenerte a ti aquí y desde luego hay preguntas, hay agradecimientos, te los transmitimos, ahora te vamos a transmitir las preguntas, pero bueno, en nombre del Centro León Denis, desde luego sabemos que todo este trabajo va a ser multiplicado por mucho. Muchísimas gracias. Vaya adelante. Muchas gracias, José. Bueno, reiterar las palabras de Rosa y el sentir de todos los compañeros y compañeras del CEL que están aquí, muchos de ellos, otros no han podido estar por diversas razones, pero estoy segura pues de que esta vibración, que yo ayer les decía, no podéis perderos la conferencia de José. Digo, porque no solo es lo que dice, es lo que transmite, la buena energía, la buena vibración, la alegría, ¿no? Que necesitamos tanto todos nosotros, ¿no? Entonces agradecerte por todo lo que has dicho, por lo que nos has hecho reflexionar también, muchos puntos muy, muy interesantes en lo que nos has transmitido. Y vamos a dar paso entonces, si os parece bien, a las preguntas que te van a hacer nuestras compañeras. Así que adelante. Muchísimas gracias, José Arroyo, por ese banquete espiritual que nos ha traído a la tarde de hoy, con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, y aquí tenemos muchísimo agradecimiento en el chat y preguntas. Empezamos por Rodolfo Ferreira. Nos comenta, generalmente los medios de comunicación no informan sobre el suicidio, lo consideran un tabú. O para evitar el contagio, dicen, ¿cuál es tu opinión? Muchísimas gracias, muy bueno. Gracias, Rosilene, gracias, Valle, y gracias, Rosa, primero que todo. Y Rodo, gracias por la pregunta, porque efectivamente hay no voy a especular de que sea algo formal,
pero sí hay un acuerdo informal entre muchos medios de comunicación de no transmitir noticias en torno al suicidio. No sé cuáles sean las motivaciones y deben existir, por supuesto, pero sí, es algo que existe y nos parece que no, bueno, la vida demuestra que esa no es la solución al tema, ¿verdad? Evitar hablar de él no es la solución, todo lo contrario. Ahora bien, también tengamos presente que hay medios noticiosos amarillistas, sensacionalistas y que son inadecuados en el manejo de ciertas noticias. Entonces, imaginemos esos tipos de medios no van a informar sobre suicidios, van a hacer un drama en torno a la vida de alguien y el dolor y el sufrimiento ajeno. Así que hay muchas formas en las que se puede observar esto y mientras en los medios no se trabaje, a nosotros nos compete entonces sumarnos a la onda de aquellos individuos que sí trabajan con el tema y no tienen temor a afrontarlo. Bueno, seguimos en el chat con Conchita, que es un desahogo, y nos dice: José, estoy harta por la situación en Venezuela, indignada y potente. La vida es simple si nosotros la complicamos. No estoy melancólica, ni mucho menos deprimida. Simplemente estoy harta. ¿Cómo se etiqueta ese sentimiento? Conchita, primero que todo, muchísimas gracias por conectarte y por participar. Y en segunda instancia, estamos contigo y estamos con todo el pueblo de Venezuela. Por supuesto, con todo el pueblo de Venezuela que cree en la libertad, en la democracia y en el respeto a la dignidad y a la vida humana. Conchita, lo que tú estás compartiéndonos se llama frustración. Y es la frustración que puede canalizarse de muchas maneras diferentes. Hay frustraciones que motivan a la violencia. Hay frustraciones que motivan a la solución. Y hay momentos en donde ambas cosas se confunden. Pero lo que estás compartiendo y lo que está ocurriendo nacional e internacionalmente para todos los que seguimos lo que ha estado ocurriendo en Venezuela es un sentido generalizado de frustración, definitivamente. Y, y tal vez este sentido de frustración mezclado con la impotencia puedan dinamizarse como un resorte y que nos lleven a impulsarnos hacia las soluciones, no a paralizarnos o congelarnos ante lo que está ocurriendo, sino ver en qué forma y medida podemos ser parte de las iniciativas, de los grupos, de los colectivos, de toda aquella organización o de aquellos que pueden encontrar las soluciones y las presiones necesarias para que lo correcto y la verdad prevalezcan. Así que, Conchita, mucha fuerza, estamos contigo y un abrazo. Gracias. Bueno, aquí tenemos muchos saludos de Mercedes García de la Torres. Buenas tardes, saludos desde Córdoba. Gracias por la organización de esta conferencia y felicitaciones a José por tan lúcida explicación de la espiritualidad. Y luego también tenemos, ¿qué más? Bueno, te dice muy emocionante la conferencia, muchas gracias. Saludos de mucha gente y con mucha gratitud por esa magnífica exposición. Ahora doy paso a mi compañera Sara. Muchas gracias, Rosy. Bueno, muchísimas gracias, José, por la conferencia tan bonita que ha compartido con nosotros. Si me permite, voy a volver a repetir una frase que ha dicho durante su conferencia. Espiritualidad es lo que hago en todo momento, donde quiera que esté. Me ha encantado y la dejo enmarcada en la habitación porque creo que es muy importante a tener en cuenta. Bueno, tenemos dos preguntas más. La primera es la siguiente. ¿El que ejerce una espiritualidad negativa es consciente de ello y del alimento que sustenta? Hay muchos condicionamientos que pueden ennublecer esta percepción. Sara, gracias por anotar la frase.
Y gracias por la pregunta, por supuesto. Mira, el concepto de espiritualidad negativa es algo relativamente reciente. Así que sí, hay personas que han practicado espiritualidad negativa y no están conscientes de ella porque no saben cómo nombrarlo, no saben que esa actitud y esas acciones constituyen esto que se llama espiritualidad negativa. Pero si nos vamos a la historia, eh, levantar hogueras para quemar a quienes creen distinto es una práctica de espiritualidad negativa porque la justificación era espiritual. La justificación era toda una serie de creencias. El quitarle la vida o desplazar a las personas en Palestina, en Israel, o las invasiones de los pueblos a través de los tiempos con una retórica religiosa, eso era espiritualidad negativa. Así que siempre el ser humano ha tenido ocasiones en que lo ha hecho. Lo que pasa es que ahora lo podemos observar y lo podemos etiquetar. Le podemos colocar un nombre. Y como hoy día hay tanto acceso y tan fácilmente a tantas corrientes, tantas sectas, tantas maneras diferentes, también hay que reconocer que hay mucho clientelismo. Hay mucha espiritualidad de mercado. Así que hay muchas personas exponiéndose a estar en las manos de individuos que, bajo palabras hermosas y un magnetismo atractivo, obtienen las riquezas, los recursos emocionales y atrapan a personas vulnerables, por supuesto, en prácticas de espiritualidad negativa. Así que sí, pueden haber personas realizándolo y no estando conscientes de lo que hacen o de que lo que hacen se llama de esa manera. Muchas gracias por la respuesta, muy interesante. La siguiente pregunta nos dice, en la revista espírita de 1861, en el mes de septiembre, un espíritu fue evocado en la mesa mediúmnica y comunicó que en una encarnación anterior fue enterrado vivo porque había aceptado ese fin antes de reencarnar, a modo de punición. ¿Qué opina sobre este hecho? ¿Cree que alguna experiencia realmente difícil como esta puede ser experimentada por predestinación, como cuenta este espíritu, o en el tiempo adecuado? Qué buena pregunta y gracias, Sara, por traerlo. Mira, desde la revista espírita hasta el día de hoy, hay ocasiones en que los espíritus, principalmente espíritus que no están muy esclarecidos, hacen una interpretación de eventos basados en sus creencias, basados en lo que piensan que puede ser una solución, no necesariamente información, sino más bien opinión. Un ejemplo de esto, para hacerlo también más concreto que ese ejemplo, o hacerlo igual de concreto que ese ejemplo, es el de un comunicante que alegadamente llega a una sesión mediúmnica habiendo sido víctima de una bala perdida y diciéndole a su familia, no sufran por mí, que yo tenía que desencarnar de esa manera, convirtiéndose en una atrocidad realmente en la realidad del asunto, se convierte en un placebo. Le puede reducir la ansiedad temporariamente a la familia hasta tanto no comiencen a cuestionarse esa respuesta, porque esa respuesta implica que quien disparó está exento de cualquier responsabilidad. Ante la ley no tiene por qué cumplir y ante la ley espiritual tampoco, porque simplemente fue el medio por el cual esa persona había alegadamente pedido desencarnar. Así que hay que ser mucho más cautelosos, mucho más racionales con las preguntas y respuestas que tienen que ver con informaciones que no puedan ser objetivas y que más bien se traducen en una mera interpolación o mera interpretación de lo que yo creo que pasó. Porque las causas, de hecho, la vida incluye accidentes y cosas inesperadas. La vida incluye cosas no planificadas.
Las propias leyes de la física nos hablan de la incertidumbre, pero nos empeñamos en espiritualmente verlo todo como cierto. La incertidumbre es parte de la vida, la espontaneidad es parte de la vida y la vida la vivimos en sociedad. Así que, tal como yo tengo un plan de transitar una carretera, hay otra persona que tiene un plan de cruzar en una dirección opuesta. En algún momento podríamos coincidir y se llama un accidente. No se llama una preprogramación. Simplemente es la definición de un accidente. Razón por la cual las consecuencias, los efectos, tienen agravantes y atenuantes, porque la intención juega un rol primordial. Muchísimas gracias, José, por habernos respondido a esta pregunta. Es algo que me preocupaba y que me venía rondando en la cabeza desde hace varios años, desde que conozco el espiritismo. Muchas gracias. Tenemos en el chat también otro comentario de Rodolfo Ferreira que nos dice: pienso también en el tabú cultural inducida por algunas religiones y lamentablemente dentro del medio espírita de considerar el suicidio como pecado. Sí, así es. Voy a pasar ahora. Esa carga Sí, 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 ancestral la seguimos teniendo presente, por supuesto. Ese atavismo cultural y religioso, Rodolfo, continúa estando presente. Y tanto es así que no hay que ir muy lejos, y esto es crítica interna. Si ustedes van al Evangelio según el Espiritismo, allí le llama cobardes morales a las personas que, que han visto el suicidio como la salida a su desesperación. Y eso hoy día es totalmente impropio. Digo, lo era como quiera en aquel momento, pero esa era la retórica que permeaba porque estaban más cerca todavía de la formación del espiritismo. Así que es comprensible que esa comunicación esté ahí y que esas fueran las palabras que se utilizaron y los conceptos que existían. Hermanas, hermanos, ya han pasado casi 200 años. Si el lenguaje y la comprensión no han evolucionado, no hemos progresado. Y la vida nos invita al progreso. Así que eso no reduce, eso no le quita mérito a muchas cosas hermosas que hay en el Evangelio según el Espiritismo. Pero hay otras que hay que mirar con los lentes del siglo XXI. Y hacer una crítica no implica destruir, significa que estoy pensando, que estoy razonando. Y ese es nuestro deber. Muchas gracias, José. Muy, muy interesante todo lo que comparte con nosotros. Voy a pasar a Rosa porque tiene otra pregunta que trasladarle. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias por todas las personas que han dejado sus preguntas y sus comentarios en el chat y, por supuesto, a José por responder. Es una pregunta que no sé si la voy a enunciar bien o si me voy a saber expresar. Me la he apuntado, yo lo lanzo. La comprensión de espiritualidad de la que nos has hablado al principio, es decir, soy espíritu, decido siendo espíritu, vivo como espíritu, me veo espíritu, actúo como espíritu. ¿Da fuerza al espíritu en su andadura o es fuerza mismo en ella? Te entiendo, Rosa, y comprendo. Y son los peligros de la distorsión. Los peligros de la distorsión pueden ser aquellos en donde, como me veo tan espíritu y tan espiritualidad, todo lo demás es secundario y es poco importante. Y realmente no invitamos a ese desequilibrio, porque desde la mirada espiritista de la vida, sabemos que la vida encarnada es importantísima. No es un accidente, no es un evento secundario, no es algo pasajero en el sentido de que no tiene importancia, todo lo contrario. Cada vida física me ayuda a desarrollar, al superar retos, al superar obstáculos, me ayuda a desarrollar capacidades y habilidades en mí
y me ayuda también a verlas en otras personas y me ayuda a desarrollarlas o ayudar a otros a desarrollarlas. Así que la dinámica de la vida encarnada es importantísima. No cabe una distorsión de que el hecho de que yo me vea espíritu, me sienta espíritu y esté claro de que soy espíritu 24 horas, 7 días de la semana, no implica que reduce o minimiza o elimina mi visión de la vida y de la importancia del vivir adecuadamente. Todo lo contrario, alimenta el cómo veo la esperanza, cómo veo y puedo modular el optimismo. ¿Por qué escribí un libro que se titula Soy feliz y perfectible como tú? Porque, y en el libro está, ¿verdad? Está por escrito, así que queda ahí para la posteridad. La felicidad no es sentirme bien un momento. La felicidad no es simplemente reír. La felicidad no es que las cosas estén estables siempre. Eso no es felicidad. Eso es hedonismo. La felicidad no es, como le pasó a Isabel, tener y acumular y sentirte vacía. La felicidad está llena de muchas pequeñas cosas que suman y generan un sentimiento que se puede sostener. Como no soy perfecto, soy perfectible. Y como no soy el único espíritu en el universo, lo soy como cada una de las personas que está aquí. Así que lo que alegadamente fue un error, fue un aprendizaje. Comienzo a remarcar y comienzo a modular también mi vocabulario, pero principalmente mi comprensión. Comienzo a convertir el autoperdón no en una excusa. Es decir, saber que me equivoco no es tener licencia para herir, para violentar, para hacer desarreglos. No es de eso de lo que estamos hablando. Saber que hierro significa que no me tengo que castigar, que no me tengo que menospreciar, que no me tengo que sentir mal al punto de congelarme y pausar, no reflexionar y no enmendar, sino todo lo contrario. Saber que hierro significa, oye, esto no lo hice bien. Si tuviera una nueva oportunidad, lo haría mejor. ¿Sabes qué? La oportunidad es para que eso que pensaste lo pongas en acción. Y si repites el error, ¿sabes por qué ocurrió? Porque la lección no está aprendida. Y eso es parte de la vida. Y funciona a tu favor, funciona a nuestro favor, porque las lecciones no se terminan mientras hay oportunidad de desarrollarnos y siempre hay oportunidades para desarrollarnos, para crecer, para ser más. Bueno, Muchísimas José, gracias. muchas Excelente gracias. respuesta. Muchas gracias, muchísimas gracias, pero me viene muy bien el comentario que nos ha dejado Aris, este último comentario que tú estás dando. Dice Aris, voy a empezar por ella. Sé que es delicado, pero creo que hay una diferencia entre querer morir y no poder seguir viviendo. Y esto me ha suscitado una cosa una cuestión que yo vengo observando mucho, ¿no? Entre nosotros, entre las personas que decimos que somos espíritas, espiritistas. Y es esta visión de la reencarnación como si fuera un castigo, como si tener que volver, porque no se dice muchas veces de una manera explícita, pero en nuestros argumentos, en nuestras explicaciones, hablamos de deudas del pasado, hablamos de pecado, hablamos de nuestras imperfecciones y traemos a colación un poco esa idea de que, bueno, como somos seres todavía inferiores, primitivos, imperfectos y demás, pues viene esta reencarnación dando una idea un poco de que al final la vida es un poco un castigo, no es un lastre, es algo... eh, ¿qué podemos decir, José? ¿Cómo podemos cambiar un poco este discurso, ¿no? Porque, como he dicho al principio, ¿no? La doctrina espírita es una doctrina de consuelo, de esperanza, de alegría,
¿Cómo podemos cambiar un poco esta visión, ¿no?, que se está transmitiendo, sobre todo desde determinados focos o desde determinados ambientes? Vaya, ¿cuántas horas adicionales tienes de tiempo? Porque no estás haciendo una pregunta de respuesta sencilla, es una pregunta de respuestas multifactoriales para las que sí hay solución, sí existen. ¿Está bien? Yo te voy a hablar de mi ejemplo, porque es el más cercano que tengo. Yo vengo de ahí, yo vengo de haber salido de un hogar eclécticamente religioso, de haber comenzado mi propio caminar por diferentes iglesias. eh, bueno, yo fui monaguillo de una de las catedrales principales en Puerto Rico. Yo me codeaba con el clero, con el clero mayor de jovencito. Y posteriormente, pues pasé por varias etapas y varios estudios de diferentes religiones y corrientes filosóficas y orientales y todo esto. Y saliendo del discurso del pecado y la resurrección, al discurso de las deudas, que es lo mismo. O sea, se estaba haciendo una se estaba haciendo una transposición. Entonces ahora es hablar de deudas y de reencarnación. Y yo estaba ahí. Cuando comenzamos a comprender que la reencarnación es un mecanismo para el progreso y lo internalizamos, no tiene absolutamente nada que ver, ya no cabe en mí, a mí me cuesta hasta decir deudas, me cuesta, porque no tiene que ver con pagarle nada a nadie. A Dios no le debo nada, porque a Dios no se le debe nada. Así que ¿a quién le tengo que pagar? Ah, que erré contra mi hermano, erré contra mi hermana, le tengo que pagar. No le tienes que pagar nada, porque la vida que le quitaste no se la vas a devolver. La casa que le quemaste no se la vas a traer porque era aquella. No es la que puedas construir hoy por esa persona. No hay una relación directa con deuda y pago. Eso no cabe en una comprensión en donde la reencarnación es un mecanismo de progreso. No estamos diciendo, para que quede claro, que entonces todo es feliz y color de rosa. No, en la vida hay sufrimiento, en la vida hay tristeza, en la vida hay pérdidas, en la vida física, material, por supuesto. Hay momentos de desesperación, hay personas que están pasando hambre. Oye, no estamos en un foro en donde estamos tratando uno de los temas más neurálgicos ante miles de familias anualmente, como lo es el tema del suicidio. Sí, en la vida hay escenarios que no son idóneos, pero ¿sabes qué? Todos esos escenarios son temporeros, son transitorios y van a ser superados, van a ser mejorados y habrá nuevas oportunidades. ¿Qué visión más positiva que esa? No necesito que nadie me salve. No necesito pedirle perdón a un poder divino. Yo perdono a mi hermano y mi hermano me perdona a mí y la relación que fue de dolor entre ambos se sana. Porque entre ambos fue que se formó. Dios no tuvo que ver con lo que yo le hice o él me hizo. Nada, no estaba en la ecuación. Tampoco estamos cargando con cosas. No es un ciclo. También superé ese atavismo oriental. No es un ciclo que se repite mientras yo no aprenda a soltar el ciclo. No, es un proceso para mi beneficio, porque también eso tiene connotaciones de que es un favor que la divinidad me está haciendo, pero bueno, es que yo soy un miserable espíritu que lo necesita. No, hay que empezar, Valle, y me disculpan, bendito la intensidad, pero es que me apasiona este tipo de mensajes. Hay toda una reconstrucción que hacer en torno a cómo se ve la vida desde una perspectiva progresista de la reencarnación. Hay un libro muy bueno que les voy a recomendar. Está originalmente en portugués, pero también se consigue en PDF en castellano, ya traducido, que se llama Perspectivas Contemporáneas de la Reencarnación.
Y el libro, y te lo voy a enviar, Rosa, por WhatsApp dentro de un ratito. El libro Perspectivas Contemporáneas de la Reencarnación es la suma de varios conferencias y trabajos que se presentaron en un congreso, creo que fue en el año 2012. Y parte de lo que se presenta allí en consenso es como una revisión del cómo dialogamos, cómo comprendemos y cómo entendemos la reencarnación. Nos libera. Vaya, cuando yo solté el asunto del pecado, de la salvación, y después solté el otro asunto de las deudas y de lo que tenía que cumplir, tú no sabes lo feliz que fue mi vida de ese momento en adelante. Antes yo pensaba que era feliz. Antes yo era un niño. Ahora es que verdaderamente yo puedo vivir una vida con responsabilidad, sabiendo que lo que haga errado, tengo esta para enmendar. No tengo que esperar. Tengo ahora para superar el orgullo, para superar cualquier tipo de máscara que ponga frente a otros. Tengo la oportunidad desde ahora de poder hacer las paces con las personas con que haya cometido un error. Y si no lo logro, sí, nos volveremos a encontrar porque la vida funciona a mi favor, no en contra mía. No es que me las va a poner de frente para agraviarme y hacerme infeliz. No, es que nos vamos a encontrar cerca porque la afinidad nos llama. Y eso es una oportunidad de poder reconstruir nuestras relaciones o de poder verlas desde otra mirada. E incluso me hace tan feliz también saber que yo tengo el derecho y la responsabilidad de alejarme de personas que son tóxicas para mi vida, de personas que me restan en vez de sumarme. Y yo puedo vivir sin culpa al vivir una vida plena sabiendo que esas personas necesitan su espacio y yo no se los puedo invadir porque tienen unas lecciones difíciles que aprender y yo tengo las mías, pero todos aprenderemos las nuestras. Así que hay todo un reenmarcar, por eso te decía cuántas horas tienes, porque podemos hacer seminarios completos sobre cómo reenmarcar nuestro discurso y nuestra comprensión de lo que la reencarnación es. Decimos que Dios es soberanamente justo y bueno, pero no sabemos lo que decimos si todavía estamos pensando en deudas, en pagar, en pecado y en obligatoriedad. No sabemos lo que es bondad infinita. Cuando por fin lo descubramos, cuando por fin comprendemos la libertad que tenemos, ahí es que empezaremos a mirar a nuestro concepto de Dios como algo que no podemos ni siquiera describir. La palabra amor se queda corta, pero es la más bonita que podemos utilizar para asociarla con Dios. A mí me encanta usar, similar a León Denis, el término armonía suprema, porque todo tiende a gravitar en torno a la armonía suprema. Y todo lo que me ha provisto en la vida, todo lo que Dios nos ha provisto en la vida, que es la vida misma, es para que alcancemos una armonía tal que vibremos en su propia serenidad. Así que gracias, Valle, por la pregunta me encanta, me activa. Gracias a ti, qué bonita forma, qué bonita manera de terminar de verdad este encuentro, que desde luego no va a ser el último porque yo ya he tomado nota del seminario, o sea, ya lo tengo yo ahí apuntado. Así que me encanta y os doy las gracias, te doy a ti, José, y a todos vosotros por compartir este encuentro, por compartir este día dedicado a este tema, ¿no? Tan importante, tan relevante como es el de el suicidio. Quiero, antes de terminar, invitaros también, porque la semana que viene vamos a tener con nosotros a Juan José Torres, al que muchos de vosotros también conocéis, y nos va a ofrecer, va a hablarnos de la motivación por el progreso individual desde la filosofía espírita. Así que seguro que al igual que hoy será una tarde maravillosa. José, no sé cómo agradecerte. Te lo agradezco muchísimo, ha sido un placer, ha sido maravilloso
Y lo que he dicho al principio, José nos deja a todos con una energía maravillosa, ¿no? Para afrontar todas las, bueno, pues las dificultades, las vidas, las vivencias, todo lo que tenemos por delante, ¿no? Pero siempre desde esa positividad. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Y Gracias a ustedes muchísimas gracias inmensamente, de verdad. a todos. Un abrazo grandísimo de corazón a todos vosotros. Gracias.